Atención, te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace nuestra mente cuando no está prestando atención a ninguna actividad en específico? Y la verdad es que nuestra mente en esos momentos divaga de un lado hacia otro, ya sea hacia un pasado doloroso o hacia un futuro incierto, pero muy pocas veces logramos llevar nuestra atención al momento presente, al aquí y a la ahora. Y esa es una de las grandes dificultades que poseen la gran mayoría de las personas. Nos cuesta regular, controlar y dirigir nuestra atención, pero por sobre todo les cuesta mucho más a las personas con TDAH. Y este es el último tema del que hablaremos el día de hoy, el TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Mi nombre es Sergio Bodi, soy psicólogo clínico y organizacional y te doy la más cordial bienvenida a este video en donde te explicaré de manera muy resumida, pero a la vez precisa, qué es el TDAH, con la finalidad y esperando que este conocimiento que te entregaré te sirva. No te olvides por favor de suscribirte, ponerle me gusta, como también compartirlo. Si te sirvió a ti y te aclaró algunas dudas, por favor compártelo a tus amistades para que más personas conozcan un poquito más de este tema. Recuerda también que puedes ver mis otros videos de TDAH, como también cualquier duda que tengas me puedes escribir. Te comento también que al final voy a dejar todas mis redes de contacto para que cualquier cosa me puedas escribir. Así que sin más dilación, vamos con todo. Bien, ¿qué es el TDAH? Su sigla a mí en lo personal no me agrada mucho, pero la idea por supuesto no es minimizar los efectos que conlleva el tener TDAH. Sin embargo, más adelante te puedo comentar por qué no me agrada, basándome en la definición del DSM, ¿no? Y esta definición que nos entrega este manual nos señala que el TDAH es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y de hecho acá podemos ver, en esta diapositiva, podemos ver una imagen de un adulto, un adolescente y un niño. Y es que el TDAH parte en la infancia y puede perdurar incluso hasta la adultez. Pero siempre los síntomas deben comenzar en la infancia. Incluso puede ser de que una persona ya de adulta sea diagnosticada con TDAH, pero eso no quiere decir que los síntomas no hayan comenzado en la infancia. El problema es que quizás jamás se detectó y ahora recién la persona está detectando con mayor fuerza estos síntomas que están afectando a su vida como también a su bienestar. Pero insisto una vez más que el TDAH siempre comienza en la infancia, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de una condición neuropsicológica que, según Russell Barkley, uno de los psicólogos actuales que más ha estudiado el TDAH, nos señala que implica una dificultad de autorregulación, es decir, de controlar y regular ya sea nuestra atención como también nuestra conducta, y que interfiere en el correcto funcionamiento y bienestar de la persona. Por tanto, nosotros nos podemos encontrar con diferentes subtipos, es decir, categorías. Por una parte tenemos el subtipo de desatención, por otro lado tenemos al subtipo hiperactividad, impulsividad, y el otro que es el subtipo acá que no se ve mucho, que es el subtipo combinado, ¿ya? ¿Y de qué va cada uno? Bien, veamos primero paso a paso, veamos el primero, valga la redundancia, y después vemos ya los demás. El subtipo desatento, dentro de los síntomas conductuales que se observan en este subtipo, en esta categoría, podemos encontrarnos con uno de los siguientes síntomas: errores en descuidos y en los detalles, dificultad para dirigir y mantener la atención hacia una determinada actividad. Parece ser que a veces no se escucha cuando se le está hablando, no sigue instrucciones y no finaliza las tareas. Eso porque se desvía, comienza con una tarea, pero se desvía tan pronto hacia otra actividad. Por tanto, le dificulta terminar una tarea que ya empezó. Dificultad para organizar sus deberes como también sus tareas. Aquí se observan problemas para gestionar el tiempo, como también la famosa procrastinación, que no es más que postergar tareas hasta las fechas límites. No sé, si tú eres un alumno de la universidad, me imagino que te ha pasado que de repente tenemos que estudiar para un certamen
y vamos postergando ese estudio y lo vamos postergando hasta las fechas límites, cuando ya nos queda 3 días para que venga ese certamen, o tenemos que entregar un informe, sé que estamos trabajando, entregar un informe y lo vamos postergando hasta la fecha límite y al final terminamos estresándonos porque dejamos todo para el final. Eso por lo general, eso es la procrastinación. También dentro de los síntomas que acá se observan, evitar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido, como por ejemplo estudiar alguna materia, hacer algún informe, avanzar en algún proyecto. También se logra observar que extravían muchos objetos importantes, hay un descuido en las actividades diarias y entre otras. De hecho, por eso acá yo puse una diana con flechas, porque a ver, las cosas que te acabo de nombrar son cosas que a la gran mayoría de personas les sucede, ¿no? Y puede que alguien me diga, Sergio, eso no sé si eso es parte del TDAH, yo tengo TDAH o no, no lo sé, pero fíjate que a mí igual me pasa. Y eso es completamente normal. Como te dije al inicio del video, a todos nos cuesta dirigir, controlar y regular nuestra atención. A todos nos cuesta. Y de hecho por eso aquí tengo una diana y una flecha. Ya que si te vas dando cuenta, la gran mayoría de los síntomas que te nombré es por problemas de autorregulación. ¿De qué? ¿Qué es lo que nos cuesta regular? Este proceso cognitivo propio de las funciones ejecutivas llamado atención. Aquí la persona tiene dificultades para dirigir y así lograr sus objetivos, dirigir su atención para el logro de sus metas, ya sea estudiar para un examen, avanzar en un proyecto, no procrastinar y persistir en una tarea, continuar el hilo conductor en una conversación y un largo, etc. Esto de focalizar la atención hacia una meta y cumplirla es tal cual como cuando antiguamente una persona apuntaba hacia un objetivo, en este ejemplo, una diana, ese es el objetivo, y disparaba. Es decir, focalizar mi atención, que es muy parecido a tomar mi arco y apuntar mi flecha hacia un cúmulo de dianas que puedo tener y disparar. Y eso significa, cuando yo disparo, tomar acción. Es decir, yo poner atención en ese informe, llevar toda mi atención a aquel informe, a las cosas que tengo que hacer y tomar acción para ya comenzar a realizarlo. Eso a todos nos cuesta, pero la persona con TDAH tiene mayores dificultades en regular su atención para así también tomar acción, ¿no? Eso después te voy a dar la explicación de esto, de por qué le cuesta más. Insisto, a todos nos cuesta, pero a la persona con TDAH le cuesta mucho más. Y esto, por supuesto, que tiene su sustrato neurobiológico. Eso quiere decir que tiene su explicación en base a lo que le sucede al cerebro. Pero insisto una vez más, esto te lo explicaré en un ratito más. De momento, solamente quiero aclarar algo inmediatamente. Por lo general, este subtipo está presente en la infancia, en la adolescencia como también en la adultez, pero predomina mucho más en la vida adulta. Y quería agregar a que muchas personas llegan a la vida adulta muy frustrados, trayendo una historia de vida con muchos fracasos y lleno de etiquetas negativas hacia ellos mismos, como también con mucha culpa, creyendo que el TDAH es una condición inherente en ellos, por tanto, poco o nada pueden hacer, más que tomar medicamentos, lo que afecta bastante a su autoestima. Y la verdad es que te quiero comentar que ya las últimas investigaciones señalan que no se trata de un déficit de atención. Recordemos la definición de todo esto. A ver, TDAH, trastorno por déficit de atención. De hecho, a mí la palabra déficit, y eso es lo que te quería comentar ahora, a mí la palabra déficit no me agrada mucho. Porque si nos vamos a la palabra etimológica de déficit, nos encontramos que viene en latín, lo que quiere decir deficiere, y eso significa carencia o falta de algo. Por tanto, al decir tienes un déficit de atención, estamos afirmando que te falta atención. Por tanto, deberías consumir algún suplemento que te ayude a suplir esa falta. Te vas dando cuenta, entonces al final es como si te faltara algo, por tanto debo aumentar mi capacidad de atención, aumentar esto que me falta, y te vas dando cuenta que no es eso, no es que a la persona le falta atención. Eso es un proceso cognitivo, pero que se entrena, pero no es que le falta atención, todos tenemos atención, lo que nos cuesta es regularla, no es que nos falte, ¿se entiende? Lo que nos cuesta es regularla para nosotros dirigirla hacia algún objetivo determinado, pero eso no quiere decir que te falte la atención. Por tanto, el déficit no es más que una palabra que muchas veces termina jugando muy en contra.
Recordemos que el TDAH también está muy presente en el colegio. Se dice que es uno de los trastornos que más se logra ver en cualquier establecimiento. Y esto, inmediatamente yo afirmo que no me gusta la palabra déficit por lo mismo. Al final hay que tener mucho cuidado con el cómo nosotros diagnosticamos a otra persona. Yo abiertamente te digo que yo soy psicólogo, los psicólogos no hacemos el diagnóstico, ayudamos en la terapia, pero quien hace los diagnósticos son los neurólogos, y también por supuesto que dentro de esta función está también el colegio, que la idea es que se entreguen herramientas y pautas para trabajar adecuadamente con el niño, niña o adolescente que tiene esta condición neuropsicológica. Más que un déficit, como te digo, es una condición y un estilo de atención diferente. Por tanto, si nosotros tratamos al niño de que siempre tiene un déficit, de que es el niño problema, de que es la niña o niño inatento, vamos a generar un daño tremendo en su autoestima, y eso al final te vas a dar cuenta que no va a ayudar a que la persona logre regular su atención. Simplemente va a generar frustración, y cuando llegue a la vida adulta va a llegar con una mochila llena de frustraciones y culpa, entre otras cosas más que no le ayudan para nada en su salud. Y continuando con esto, te quiero decir inmediatamente por qué tengo esta palabra acá, hiperfoco. Hoy en día ya se está viendo que es un estilo de atención diferente, y que eso nos conlleva a tener una gran fortaleza de esto, que es el hiperfoco. Que se trata de tener una hiperatención, y el real problema acá de tener esta hiperatención es que nos cuesta regularla, dirigirla, controlar esta atención para así lograr mis propios objetivos. Por supuesto que nos vamos a distraer, y eso nos pasa a todos, pero distraernos con mayor frecuencia, como también lograr dirigir mi atención, es el gran problema que posee este subtipo. Por esa razón, puede tener problemas en su gestión del tiempo, en la gestión correcta del tiempo, en ser ordenado, meticuloso, no equivocarse en detalles, iniciar y terminar adecuadamente una tarea, y eso es justamente por eso, porque me cuesta llevar mi atención hacia mis actividades. Incluso en una conversación puede que alguien me esté conversando, y si yo tengo TDAH y tengo este hiperfoco, puede que de repente mi atención se vaya a mis propios pensamientos internos mientras otra persona me está hablando, y ahí justamente la persona dice: siento que esta persona no me está escuchando o no me está prestando toda la atención que se requiere. Por tanto, eso también lleva a problemáticas sociales, de relaciones sociales y personales. De hecho, te quiero comentar que en mi Instagram estoy publicando un poquito más ciertas cosas de este hiperfoco y publicando algunas temáticas propias del TDAH. Al final voy a dejar mis redes sociales para que me sigan, y cualquier duda ahí podemos estar en contacto. Ahora bien, veamos el otro subtipo, hiperactividad, impulsividad. Este subtipo se ve más en niños que en niñas, y se dice que a medida que la persona crece al llegar a la vida adulta, estos síntomas van disminuyendo, quedando muy poquitos de estos. En algunas ocasiones se observa que al llegar a la etapa adulta hay una mayor inclinación por los síntomas del subtipo desatención, ¿no? Ahora bien, Sergio, ¿cuáles son los síntomas de este subtipo? Hiperactividad e impulsividad. Los subtipos, y esto se ve mucho más en la infancia, como te comentaba, se ve que es más en niños que en niñas. En niñas se ve mucho más me refiero en la etapa infantil, se ve más el subtipo de desatención, y en la infancia se ve más en niños este subtipo de hiperactividad e impulsividad. ¿Y cuáles son los síntomas? Mueve en exceso las manos y pies, abandona su asiento, corre o salta en situaciones inapropiadas, existe una dificultad para jugar tranquilamente, parecer hacer que está siempre en marcha como si tuviera también un motor, habla en exceso, precipita sus respuestas en una conversación, existe dificultad para guardar su turno, se inmiscuye en las actividades y conversaciones de otros. Bien, todos estos síntomas son sacados del DSM. Y bien, te comento que los últimos 3 síntomas son propios de la impulsividad. Hablar en exceso, precipitar sus respuestas en una conversación, dificultad para guardar su turno, y inmiscuirse en las actividades de otros. Eso es propio de la impulsividad, que muchas veces la impulsividad, mucha gente la asocia con la agresividad, pero en este sentido nos vamos dando cuenta que se trata de una dificultad de regular y controlar, en este caso, la conducta, sin precipitarse pensando antes de actuar. Si te vas dando cuenta,
estos síntomas de impulsividad son temas de regular la conducta. En este otro es de regular la atención, pero acá es más de regular mi propia conducta. Y aprovecho a comentarte que estos 3 últimos síntomas de impulsividad son los que más continúan en la vida adulta. Es decir, hablar en exceso, dificultad para guardar su turno, entre otras cosas más, ¿no? Como te comento, la impulsividad no siempre va asociada con agresividad, sino que va ligado a la dificultad de pensar antes de actuar. Y bien, el otro subtipo es el subtipo combinado, que acá no se ve mucho, en donde la persona posee síntomas ya sea del subtipo desatención como también del subtipo hiperactivo e impulsivo. Y bien, ahora te quería comentar algo que considero que es muy importante que sepas, y es que hace un par de años atrás se comenzó a hablar del espectro del TDAH o también síndrome del déficit de atención con o sin hiperactividad, por lo que la palabra espectro la podemos ver acerca de cómo se descompone un determinado fenómeno, en este caso el TDAH, cómo se descompone este fenómeno, pero manteniendo su expresión como continuo. Ya, por esa razón hay una flecha acá, en donde nosotros empezamos con un subtipo, el subtipo de desatención, y terminamos en otro que es el que más afecta a otras personas, que es el combinado, ¿no? Partimos en este y finalizamos en este otro. Esto alude a que debemos considerar que el TDAH puede afectar de manera múltiple a diversas personas, lo que quiere decir que podemos encontrarnos con varios de estos síntomas y ser diferentes en su expresión de cada persona. Por tanto, cada persona con TDAH es diferente a otra. Hay gente que va a tener ciertos síntomas del subtipo de desatención, va a tener solamente algunos, otros van a tener todos los síntomas, otras personas van a tener más un TDAH completo, combinado con todos los síntomas, otro va a tener solamente algunos síntomas de hiperactividad, y por esa razón nos vamos a encontrar en un colegio o incluso en el trabajo con algunas personas que tienen TDAH, que han sido diagnosticadas, pero si te vas dando cuenta sus síntomas no son iguales en cada persona. Y eso quiere decir de que, insisto una vez más, que cada persona con TDAH es diferente a otra. No todos tienen los mismos síntomas. La expresión del TDAH en cada persona va variando. Y esto es porque hay que considerar que el TDAH posee un carácter evolutivo. Por esa razón hay un cerebro atrás. Por un sustrato neurológico, de que como es una condición neuropsicológica, que implica, por supuesto, que al cerebro, debemos comprender que esta masa gelatinosa que llamamos nosotros cerebro, posee la capacidad de plasticidad. ¿Eso qué quiere decir? Que está en constante desarrollo madurativo, que va creciendo, va nutriéndose de las experiencias que provee el medio ambiente. El cerebro justamente se va nutriendo de todas las experiencias del medio ambiente. Así, si el cerebro va cambiando y evolucionando para mejor, el TDAH también. Muchas veces para mejor y otras veces puede empeorar. Pero esto siempre va a depender de las experiencias que el medio ambiente le va entregando al cerebro. Es decir, que se utiliza constantemente el cerebro, que constantemente está siendo estimulado, pero también con harto cariño, comprensión, empatía, apoyo, entrenamiento por quienes rodean a la persona con TDAH. Si tenemos a un niño o a un adulto en donde las personas que le rodean están constantemente boicoteándolo, mostrando indiferencia, esto por supuesto que puede afectar de muy mala manera al cerebro, liberando toxinas bastante tóxicas para él, como es el estrés, entre otras más, que terminan justamente dañando aún más el cerebro. Insisto, el TDAH es una condición neuropsicológica propia del cerebro. Por tanto, si el cerebro va nutriéndose, va entrenándose, y también el medio ambiente es contenedor con alto apoyo que comprenden lo que le pasa y lo apoyan, más que juzgarlo, vamos a ver que el TDAH va a ir evolucionando para mejor y va a ir creando las fortalezas, como lo es el hiperfoco, de poner mucha atención en alguna actividad y que la persona logre regular su atención. Por supuesto que eso es por medio de un buen tratamiento, que después lo vamos a hablar, un buen tratamiento con un psicólogo, con arteterapia y entrenamiento cerebral, que le ayude a controlar su atención, junto también con medicamentos que provee el neurólogo, los médicos, como también el apoyo familiar y, si es un niño,
el apoyo familiar también y por supuesto que el apoyo educacional en el colegio, ¿no? Ahora, bien, para que se entienda todo esto, vamos a irnos al otro tema, que es ¿cuál es la explicación del TDAH? Y es que todo esto, la explicación del TDAH, de esta condición, recuerda, a mí me gusta llamar el TDAH como una condición neuropsicológica que por supuesto que genera los distintos subtipos que te nombré anteriormente. Y es que como es una condición neuropsicológica, todo esto es por una maduración del cerebro. Antes de comentarte un poquito más de esta maduración cerebral, primero creo yo que es importante que sepamos el funcionamiento del cerebro. No tanto porque el cerebro es amplio, hasta el día de hoy se sigue estudiando todas sus funcionalidades y podemos decir que de hecho todo lo que sabemos del cerebro es una pincelada. Hay muchas cosas que el cerebro nos esconde, pero creo yo que sería bueno que nosotros aprendamos un poquito más de cómo funciona nuestro cerebro. Y con esto vas a aprender el por qué el aprendizaje escolar, o también debería ser así, se divide en académico-social. Y eso lo vamos a ir aprendiendo ahora. Si te vas dando cuenta, aquí tenemos el cerebro, ¿cierto? Esto es un cerebro. Tenemos muchos colores al lado derecho y muchos colores. Y acá si te vas dando cuenta, al lado izquierdo nos encontramos con mucha simbología numérica y asociada como a la lógica, ¿no? Tenemos como símbolos matemáticos, entre otras cosas. Y que justamente, partamos por acá, justamente el hemisferio derecho madura antes de nacer y despliega todas sus potentes redes neuronales y funcionales de modo amplio durante los primeros 5 años de vida, para luego estar subordinado por el hemisferio izquierdo y también, por supuesto, la escolarización. Por tanto, lo que quiero decirte, con esto se aclara el por qué esto tiene tantos colores. Este hemisferio es un hemisferio cerebral mucho más creativo, más original, que provee de muchos talentos visuales, espaciales, rítmicos, melódicos, naturales, interpersonales, lo que quiere decir que ayuda muchísimo a las relaciones sociales con otros, kinésicos, entre mil y un cosas más. De hecho, como el TDAH, aprovecho de comentarte, el TDAH tiene su origen bastante en la genética, y como te comento también ahora, en la maduración del cerebro. Al ser este hemisferio cerebral, el derecho, esto todo es un hemisferio, al ser el hemisferio primero en madurar, genera una mayor inclinación y atracción por la persona hacia los talentos que pueden proveer de este hemisferio cerebral derecho. Eso quiere decir, ¿qué talentos? Los que te nombré recién, por las artes, la literatura, el baile, el canto, todo lo que tiene que ver con las artes y con lo que es el crear cosas. Por esa razón, no es de extrañar que muchas personas con TDAH tengan grandes talentos para la música, la lectura, la escritura, el baile, las relaciones sociales y un largo etcétera. Todo vinculado a lo creativo y original, siendo muchas veces esto una gran fortaleza de la persona con TDAH. Aprovecho de comentar también de que diversos emprendedores con esta condición neuropsicológica del TDAH han llegado muy lejos. Y es que emprendedores, además, digamos que el emprendedor, además de creer en sí mismo, debe también crear una idea, cultivarla y llevarla a la acción. Y para ello, su hemisferio derecho le ayuda muchísimo. Además, te puedo dar como ejemplo Steve Jobs, que es el creador de Apple, de la marca Apple, que ya falleció él, pero digamos que dejó un gran legado. Él tenía TDAH. Y súmale también el por qué muchos emprendedores pueden sentirse tan apasionados con su trabajo, y es porque ahí combinamos el hiperfoco, esta fortaleza que tienen muchas personas con TDAH, de poner una hiperatención en alguna actividad, y también vinculada con su inclinación hacia este hemisferio derecho, al trabajar más de manera inconsciente, por supuesto, con este hemisferio, una inclinación más hacia lo creativo. De hecho, te puedo comentar además que Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, posee TDAH. Y él también en varias entrevistas lo ha comentado, que en el colegio la pasó bastante mal, pero que se aferró a la música, y ahí podemos ver también esta habilidad de hiperfoco y de crear canciones, crearlas, compositarlas, ser un gran compositor y cantarlas, por supuesto,
lo que lo ha llevado a tener un gran éxito. Nosotros ya sabemos que es una de las bandas pop más brillantes del momento. Ahora bien, ahora viene lo curioso de esto, de este hemisferio derecho. Es que como cada hemisferio, acá está el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho, cada hemisferio tiene un estilo de pensamiento diferente. Y este hemisferio derecho tiene un estilo de pensamiento más divergente, lo que quiere decir que una persona muchas veces parte con una idea inicial, pero finaliza en otra totalmente impredecible, propia, original y vagamente relacionada con la idea inicial. Y es que por esa razón puede suceder que la persona con TDAH divague con mayor facilidad. Reitero, todos tenemos este tema de la divagación, que nos distraemos con mucha facilidad, pero por supuesto que a la persona con TDAH le cuesta un poquito más regular su atención y no divagar tanto, le cuesta mucho más, y eso es justamente por esta maduración de este lóbulo, de este hemisferio. Bien, entonces ahora veamos al otro hemisferio, que es el izquierdo. Este hemisferio madura a los 6 meses de vida y su maduración básica culmina durante la pubertad. Si te vas dando cuenta, este va madurando. Después, a los 6 meses de vida, el derecho ya va madurando en la vida intrauterina, pero el izquierdo, comienza a madurar ya a los 6 meses de vida y su maduración básica culmina durante la pubertad. Este hemisferio, ahora que hay que comprender, y por esa razón tener todo estos símbolos, es mucho más racional y lógico. De hecho, este cerebro provee de algunas habilidades como lo son la lingüística, el habla, lo lógico, simbólico, matemático, lo reflexivo e intrapersonal, de que la persona logre llevar su mundo interno, es decir, reflexionar más acerca de las cosas, pensar más consigo mismo, entre otras cosas más. Por tanto, al ser este hemisferio no tan creativo, sino que más organizado, más sistemático, más meticuloso, posee un estilo de pensamiento totalmente diferente a su compañero al lado, posee un estilo de pensamiento más convergente, lógico, analítico, al servicio de la realidad, manteniendo un alto contacto con el conocimiento más conceptual, cultural y bajo el enciclopedismo académico. Ambos hemisferios trabajan a la par para el logro de objetivos, incluso en el aprendizaje. Como te comentaba, el cerebro izquierdo es más lógico y racional y el derecho es más creativo, pero a la vez, al ser más creativo, es más emocional. Por esa razón se dice que en clases es muy bueno que si se desea hacer que cualquier persona, sea un niño o incluso un adulto, se le enseñe cualquier materia, la idea es que sea de manera emocional, porque lo lógico que aprende el hemisferio izquierdo es muy frágil. Todo lo que aprende este hemisferio izquierdo, lógico, racional, es muy frágil y queda susceptible al olvido. Pero para que no olvide, aquí es fundamental que todo lo que se le explique tenga su dosis emocional para que el hemisferio derecho lo logre captar y lo potencie, es decir, que ambos van trabajando a la par. Este va comprendiendo, pero este le ayuda a recordarlo de manera emocional. De hecho, por esa razón se dice que en cualquier discurso, en algún discurso político, en una clase o incluso en alguna película, lo que más se te queda a ti es lo que tiene mayor impacto emocional, es lo que tú más recuerdas. Para que quede en la mente tuya, en el recuerdo, justamente tiene que causarte alguna emoción. Todo lo que tú aprendes, lo aprendes por emociones. Interesante, ¿no? Y esto que te estoy comentando no es más que una breve pincelada de lo que es el cerebro humano. Bien, dicho esto, explicado esto más o menos, este hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, podemos continuar con lo siguiente, dirigirnos a la explicación del TDAH. Como te comentaba desde un inicio, se trata de una condición neuropsicológica, por lo que la teoría más difundida de su explicación acerca de sus síntomas va dirigida como resultado en las fallas en las funciones ejecutivas. Y bien, Sergio, ¿qué son las funciones ejecutivas? Podríamos decir que metafóricamente es como si fuera el gerente general, pero de tu cerebro.
es el estratega. Acá podemos ver una chica llena de flechas con un computador que inmediatamente da la percepción que es una persona que piensa, que crea estrategia, que planifica. Y es que justamente es eso lo que hacen las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son justamente las que ayudan a generar una estrategia, los que ayudan a planificar, regular, dirigir, monitorear tus conductas para así adaptarse a diversos contextos, como también lograr sus objetivos. Va analizando cada cosa que vamos realizando para justamente adaptarnos al contexto y lograr también así sus objetivos. Muchas veces este hemisferio se asocia con el director de una orquesta, quien dirige en este caso al cerebro, por una amplia red de conexiones neuronales, ¿no? Por esa razón que tenemos un director de una orquesta. Incluso en cualquier libro del cerebro, donde se le explique las funciones ejecutivas, se te va a explicar justamente ahí que es como el director de orquesta, es quien dirige toda la composición y se va conectando con distintas partes del cerebro para así todas las funciones que tiene el cerebro, que el cerebro tiene muchas funciones, él es quien, las funciones ejecutivas son las que van comunicándose con estas para dirigirlas y controlarlas y así alcanzar un objetivo. Y bien, estas funciones ejecutivas, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas en el lóbulo prefrontal, que está como por acá, ¿no? A ver, acá está. Voy a buscar otra foto. Acá está. Digamos que acá está la frente de la persona, acá está la nuca. Esto lo que está en rojo es el lóbulo prefrontal. Bien, entonces, estas funciones ejecutivas están alojadas como por acá, digamos. ¿Ya? Este es el cerebro mirado como desde arriba, digamos. Y acá están alojadas las funciones ejecutivas en esta zona, y se le llama prefrontal por lo mismo. Ya están adelante. Y ahí están alojadas estas funciones. Y si te vas dando cuenta, están ubicadas en ambos hemisferios cerebrales. Por un lado está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y las funciones ejecutivas están divididas en cada hemisferio. Por tanto, estas están muy alineadas con la funcionalidad de cada hemisferio. Tenemos el lóbulo prefrontal derecho y también tenemos el lóbulo prefrontal izquierdo. Y por esta razón que te expliqué hace un momento la diferencia entre cada hemisferio, para que se comprendiera de mejor manera la funcionalidad del lóbulo prefrontal. ¿Te vas dando cuenta? Este es más creativo y este es más racional. Por tanto, el lóbulo prefrontal derecho nos provee de las funciones ejecutivas más ligadas a una administración. Recuerda que el gerente general es quien administra, quien observa de manera estratégica. Por tanto, el lóbulo prefrontal derecho provee de funciones ejecutivas ligadas a la administración social. Y el lóbulo prefrontal izquierdo, por lo mismo también, sus funciones ejecutivas están más ligadas a una administración más cognitiva, a una administración mucho más racional. Te comento, aprovecho comentarte que no hay consenso de todas las funciones ejecutivas que existen, pero te nombraré algunas que están implicadas en el TDAH. Las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal derecho son la administración social, como te comentaba, en donde nos encontramos con la lectura del lenguaje corporal, que es cuando, por ejemplo, cuando vemos una persona que está seria o riéndose, inmediatamente nosotros interpretamos su conducta, ya sea de enojo o de alegría. Y esto es gracias a su función. Inmediatamente por su lenguaje corporal podemos interpretar qué es lo que está pensando, cómo se siente. Y así también nosotros podemos ajustar nuestra conducta al contexto. Es decir, que regulamos nuestra conducta en base a normas y patrones ya establecidos. Por ejemplo, si estoy en una sala de clases, me acomodo justamente para regular mi conducta en base a las normas que ya están previamente establecidas. La empatía, la sociabilidad, entre otras más. Si te vas dando cuenta, la gran mayoría de estas, por no decir todas, están vinculadas a las relaciones sociales. Y por esta razón se les llama
funciones ejecutivas de administración social. Acá también tenemos la autorregulación, que la persona solita ella misma se vaya regulando su conducta para así ajustarse al contexto. Bien, entonces estas funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal derecho están más ligadas a una administración social. Recuerda que este hemisferio entero va más ligada a ese ámbito, a lo creativo, a lo emocional, como también a las relaciones sociales. Y las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal izquierdo son de administración más racional y lógica, en donde encontramos estrategias de organización y planificación. Tenemos también acá la atención focal, que es en donde la gran mayoría no logramos regular ni dirigir adecuadamente nuestra atención para el logro de nuestros objetivos. Tenemos lo que es la memoria de trabajo, que es cuando recordamos algo por un breve periodo de tiempo para justamente ajustarlo a alguna actividad. Persistencia en la tarea, que es iniciar y continuar una tarea hasta finalizarla sin procrastinar. Y también tenemos el autocontrol emocional de manera consciente, que yo vaya controlando mis emociones, pero de manera consciente, para justamente adaptarme a los contextos, pero por sobre todo a mis objetivos. La gestión del tiempo también, por supuesto, que yo vaya manejando mis tiempos, organizándolos para el logro de mis metas. Entre otras más, te estoy nombrando algunas nomás, pero hay una infinidad de funciones ejecutivas. Bien, de hecho nosotros estas funciones ejecutivas, aunque no te vayas dando cuenta, las estamos realizando todo el tiempo. Cuando nos levantamos, nosotros ya vamos organizando y planificando nuestro tiempo, cuánto me voy a demorar en hacer esto, y vamos corriendo de un lado a otro, haciendo uso de estas funciones ejecutivas. También cuando conversamos con otra persona, por supuesto que tenemos que utilizar estas funciones. Y te vas dando cuenta, muchas veces estas funciones las aplicamos de manera inconsciente, no es que nosotros sepamos cuáles son estas funciones ejecutivas, pero ya ahora cuando tú estés hablando con otra persona, te darás cuenta cuando estés ocupando estas, la de interpretar el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, que es lo mismo, para así hacer uso de la habilidad de la mentalización, que la mentalización es inferir los estados mentales en base al lenguaje corporal, que es lo que te comentaba antes. Ponemos una mira seria, lo que quiere decirme con eso, lo que me está comunicando. Vamos interpretando lo que los demás nos comunican, ¿no? Entonces siempre nosotros estamos utilizando nuestras funciones ejecutivas. Y estas funciones cerebrales se sustentan de varios circuitos que están en el cerebro, que se extienden desde la corteza prefrontal a diversas zonas de nuestro cerebro que ya explicaré más adelante. Pero quiero que sepas que todos estos circuitos se encargan de un conjunto de procesos diseñados para conseguir una meta, que es la realización exitosa de una tarea intelectual o también muchas veces una tarea social. Así, todo este tipo de actividades las realiza tu gerente general, que es el CEO de tu cerebro. Las funciones ejecutivas. Bien, como te comentaba aquí, nuestras funciones ejecutivas, que están ubicadas en el lóbulo prefrontal, se van comunicando con diversas zonas del cerebro, ¿no? Te voy a explicar, por supuesto, acá las zonas del cerebro que están implicadas en el TDAH. Para responder así la pregunta, ¿cuáles son las zonas del cerebro con las que interactúa nuestro lóbulo prefrontal? ¿No? Acá está el lóbulo prefrontal, ¿no? Acá está nuestra cara, acá está la nuca. Y bien, veamos cuáles son las regiones en donde se conecta este lóbulo prefrontal. Bien, acá tenemos el cuerpo calloso, es quien comunica ambos hemisferios. Digamos que está, acá no se ve, pero está como al medio, como por acá. Es quien comunica quien logra generar una comunicación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este es el cuerpo calloso, ¿no? Que está justamente en esta fotografía. Bien, tenemos también a los ganglios basales, quienes controlan nuestros impulsos. También tenemos al cingulado anterior, que es quien dosifica nuestras emociones para así adaptarlas a la realidad. Tenemos también aquí a la amígdala cerebral, que se ve acá como un globito para poder explicarlo. Esta amígdala es el área más primitiva del cerebro y es quien se encarga de las respuestas emocionales,
tales como la agresividad, el placer, la satisfacción, el miedo. Y además aprovecho de comentarte que es el culpable de todas nuestras diferentes fobias que tenemos cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos algún temor, alguna fobia, y es esta amígdala la que asocia esas respuestas emocionales con alguna idea acerca de aquella cosa que nos da miedo, alguna araña, por ejemplo, o cualquier fobia que nosotros tengamos. Por supuesto que ahí la culpable es la amígdala cerebral. Acá también tenemos al hipocampo, quien nos ayuda a recordar la información, pero a largo plazo. Bien, recuerda que siempre el lóbulo prefrontal lo que busca es cumplir alguna meta, es más estratega, y para eso debe estar en constante comunicación con estos otros trabajadores de la empresa llamada cerebro, ¿no? Estos son otros trabajadores muy importantes, por supuesto que hay muchos más, pero nuestro cerebro se va comunicando con ellos y los va dirigiendo para el logro de los objetivos. Incluso en un momento te dije, además, que hay muchas redes neuronales, y una de ellas, acá está. Mira, puse esto, pero al tiro lo voy a explicar por qué puse este sub y baja. Y es que, a ver, están nuestras redes neuronales, hay muchas, y hay unas en específico que están muy cerca del cingulado anterior, y que son estas. Intentaré ser lo menos teórico posible para que se comprenda este tema, pero esta red es la llamada Default Mode Network, que en su traducción del inglés se llama redes de conexión por defecto, ¿ya? Default Mode Network. Y están por otra parte las Task Positive Network, que en su traducción son la red positiva de tareas. Y ambos, tanto como DMN como TPN, funcionan como interruptores o también como un sube y baja. Es decir, que no pueden estar las dos encendidas o activas al mismo tiempo. Es decir, una está activa y la otra no está tan activa, o si la otra baja, esta otra sube, pero no va a estar tan activa, ¿se entiende? Es decir, que ambas funcionan como interruptores y no pueden estar las dos activas al mismo tiempo. Para que se entienda y comprendas bien en qué momento está conectada una o la otra, te puedo dar un ejemplo. A ver, ¿te ha pasado de repente que estás hablando con alguien y de repente tu atención comienza a divagar hacia otro espacio y dimensión ajena a la conversación? ¿Te ha pasado que de repente estás conversando con alguien y la otra persona te está hablando, te está conversando, te está contando algo que le sucedió hace un par de días atrás, está muy motivada contándote su historia, y tú la estás escuchando muy amablemente y muy atento a lo que le están diciendo, pero de repente tu atención se empieza a ir hacia otra parte, comienza a divagar en otro espacio y tiempo, y ya le dejaste de poner atención y tu mente está divagando de un lado hacia otro y estás escuchando a esta persona como música de fondo. Ya, eso a mí te digo abiertamente que me ha pasado muchas veces, y me imagino que a ti también, y a muchos, sobre todo a las personas que tenemos TDAH, nos cuesta mucho más el dirigir nuestra atención hacia un punto y mantenerla. Cuando divagamos y nuestra mente se va para diversas partes, es porque está activada esta red neuronal DMN, Default Mode Network. ¿Ya? Cuando se activa esta red neuronal es porque ya estamos totalmente distraídos. Y la TPN, Task Positive Network, es todo lo contrario. En Task Positive Network, por ejemplo, no sé si te ha pasado que estás tan concentrado realizando una actividad, como por ejemplo leer un muy buen libro o ver una muy buena película, y de repente alguien te habla y por más que te hablen y griten, no logras despegarte de esa lectura o película. A mí me ha pasado de repente que estoy leyendo un libro, lo vengo leyendo hace un buen rato, hace varios minutos, y ya estoy tan atento a este libro que alguien me puede hablar, me pueden decir, oye Sergio, despierta. Y yo, perdón, qué cosa, que estaba tan concentrado leyéndome este libro que no te puse atención. Eso pasa, y no es porque de pesados que no queramos poner atención, sino que realmente nuestra atención está tan activa en una actividad, y eso justamente es gracias a esta red neuronal Task Positive Network, ¿no? Entonces, como te comentaba, no pueden estar ambas conectadas. Una es más ligada a la distracción y la otra es cuando ya estás sumamente atento,
¿no? Entonces, por esa razón, ninguna de las dos pueden estar al mismo tiempo conectadas. Pero ahora bien, te quiero hacer la pregunta. ¿Imaginas poder dirigir tu atención para estudiar una determinada asignatura, terminar ese informe, decirle adiós a la procrastinación como a una serie de problemáticas que has tenido gracias a esta dificultad de regular tu atención? ¿Imaginas poder tú lograr activar esta red neuronal Task Positive Network las veces que tú quieras, o también distraerte las veces que tú desees? Por supuesto que sí. Eso por supuesto que te lo voy a explicar mucho más adelante. Y aquí por sobre todo hay que comprender que el cerebro tiene la habilidad de ir entrenándose e ir aprendiendo. Por tanto, las funciones ejecutivas pueden ser perfectamente entrenables para que tú logres regularlas, al igual que tu conducta y tu atención, para así alcanzar todos tus objetivos y tus metas de adquirir bienestar. Puedes regular tus redes neuronales para el logro de tus objetivos. El problema es que el tratamiento más difundido y generalizado es el farmacológico, en donde te recetan unos medicamentos para mejorar tu atención y tu conducta, que hasta cierto punto lo logran, pero es bastante desmotivador porque muchas veces la persona que toma estos medicamentos no entiende, o porque no se le explicó bien el por qué debe tomarlos, generando muchas veces un impacto tremendo en su autoestima, porque muchas veces terminan pensando que todo esto, como te estaba comentando anteriormente, mucha gente termina pensando que esto tiene que ver con coeficiente intelectual, y nada que ver, siendo lo más lejano a la realidad, porque el TDAH, como ya te expliqué, no afecta a su inteligencia, sino que, una vez más, a la regulación de las funciones ejecutivas. Muchas personas pueden tener un alto nivel de inteligencia, pero escaso control y regulación de sus funciones ejecutivas. Pero esto, por supuesto, tiene un tratamiento y no únicamente es farmacológico. De hecho, para terminar el tema del coeficiente intelectual, que mucha gente cree que tiene que ver con eso, si fuera por eso, entonces, ¿por qué Adam Levine ha llegado a ser uno de los mejores vocalistas de una banda pop? ¿Cómo lo hizo Steve Jobs? Siendo que si fuera por coeficiente intelectual, ¿cómo fue que lo logró para fundar esta gran empresa Apple? Entre otras personas grandes más, incluso Bill Gates, entre tantas otras personas reconocidas internacionalmente. Por tanto, yo insisto, no tiene que ver con coeficiente intelectual, sino que tiene que ver en la regulación de estas funciones ejecutivas. Y esto tiene un tratamiento. Y además, no es el farmacológico el único tratamiento. Insisto, no es el único. Los fármacos no son una cura definitiva, porque actúan en algunos transmisores implicados en las funciones ejecutivas, pero de forma transitoria. Por tanto, como el efecto de los fármacos es transitorio, debes tomarlos de forma continuada. Y en muchos casos no genera el efecto deseado, aumentando mucho más la frustración de la persona. Muchas veces te generan sequedad de boca, pérdida del apetito, ensimismamiento, entre otras cosas más, y en algunos casos tampoco te genera todos los efectos positivos del fármaco. Y ojo, no estoy en contra de los fármacos, tal cual como te expliqué en otros de mis videos, que sugiero que veas, te lo voy a poner por acá, lo voy a ubicar dentro de sugeridos. Yo lo que sí estoy en contra es que se vea como el único tratamiento que existe para combatir el TDAH, para poder vivir adecuadamente con esta condición. Por tanto, Sergio, ¿cuál es el tratamiento ideal? Para papá, el tratamiento ideal es el tratamiento multimodal, donde se trabaja con medicamentos, apoyo familiar y la correcta psicoeducación para que se comprenda bien qué es esto de la condición neuropsicológica. De esta manera, un niño, niña, adolescente que tiene TDAH, al educar correctamente a la familia, como también a los profesores y al paciente, lograremos trabajar de manera conjunta y alineada para entregar un mayor apoyo ambiental, sin estigmatizar ni devaluar, sino que inspirar y motivar. Hay que recordar que las funciones ejecutivas tienen un alto componente motivacional, cosa que los medicamentos no entregan. Por más que la persona consuma ciertos medicamentos, si no logramos motivarla, no lograremos regular adecuadamente sus funciones ejecutivas. Lo que quiere decir que sí, quizás, por supuesto, su atención se vea mejorada, pero de manera momentánea.
Por eso podemos ver muchos niños, niñas, adolescentes que en el colegio están consumiendo el medicamento, sí, pero vas viendo que no hay un alto rendimiento o una mejoría en su rendimiento académico. Y eso es porque está bien, mejoró su atención, podríamos decir que quizás sí, pero eso no quiere decir que vaya a dirigir su atención al profesor o profesora o a la materia que le están explicando. Por tanto, insisto una vez más, el medicamento mejora la atención, pero no que la vaya a dirigir hacia el objetivo deseado. Entonces, acá es fundamental el apoyo farmacológico, sí, desde la neurología, y por supuesto que también la psicoeducación. Yo lo que estoy haciendo ahora también es parte del tratamiento, que es psicoeducarte a ti. Si tú tienes TDAH o lo estás viendo con tu familia, ya estaríamos generando esta psicoeducación contigo, con el apoyo familiar, y si eres profesor, profesora, también comprenderías un poquito más este tema, de que es fundamental comprender que la persona con TDAH tiene ciertos comportamientos y no es porque la persona desee ser así, sino que en verdad hay una explicación neurobiológica en cuanto a esto, pero no todo es oscuridad, porque ya vamos dando cuenta que hay fármacos que ayudan a mejorar la atención y también la conducta de la persona, pero también existe la terapia cognitivo-conductual, que eso es lo que te voy a explicar ahora. Muy brevemente te comento que esta terapia ayuda a la persona a organizarse de mejor manera, manejar su tiempo, establecer metas y prioridades, solucionar problemas, manejar su impulsividad, aumentar su productividad, mejorar sus relaciones sociales, interpersonales, entre otras más. Y también dentro de esta terapia realizada por un psicólogo, esta terapia cognitivo-conductual siempre la realizan los psicólogos, también se realiza el entrenamiento cerebral de atención plena, donde se entrena al cerebro, se va entrenando por medio de una meditación que es la de mindfulness, de atención plena. Mindfulness quiere decir atención plena o atención focalizada en el aquí y en el ahora. Entonces vamos entrenando al cerebro para que justamente logre él regular su atención y no la atención a él, sino que él logre regular este hiperfoco que puede tener y él dirija su atención hacia sus objetivos y sus metas para así después tomar acción. De esta forma le sacáramos mucho provecho a este hiperfoco que te hablaba al inicio del video, como también activar las redes neuronales TPN o DMN, Task Positive Network o Default Mode Network, a tu gusto. Pero recuerda, esto es un entrenamiento, tal cual como cuando entrenas sus músculos, tal cual como vas al gimnasio para mejorar tu masa corporal. En terapia se hace lo mismo, pero en este caso entrenamos tu cerebro. Y adivina, en un futuro ya no serías tan dependiente de los medicamentos, porque habrás logrado regular tu atención y tu concentración. Si te gustó este video, por favor, dale mano arriba, compártelo con tus amistades, suscríbete para estar atento a más contenido. Si tienes dudas, cualquier pregunta que tengas, por favor escríbeme. Espero de todo corazón, de verdad, que este video te haya servido un poquito más, que te haya entregado un conocimiento. Y recuerda siempre que todo conocimiento siempre debe ser usado para construir, nunca para destruir. Acá te dejo mis redes sociales para que me sigas, siempre estoy subiendo contenido y ahí también podemos estar en contacto. Recuerda que te saludo tu amigo Sergio Bodi y nos estamos viendo. Chao, chao.